Está con nosotros un invitado que viene dando pelea en el debate público. Yo sé que ustedes lo conocen. Él debate con claridad, convicción, pero sobre todo frontalidad. Aquí siempre lo decimos porque lo sabe escoger muy bien. Está con nosotros Frank Kerkleck y lo voy a agregar. Hola Frank, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿qué tal? Un gusto estar acá, un saludo a tu público, encantado. No, es un honor tenerte nuevamente aquí. Bueno, yo siempre estoy siguiendo las transmisiones de mi papá, el Chino Ugarte, y ya te hemos visto pues aquí en Plaza Digital, pero queremos pues hacerte también más preguntas. Queremos conversar con el candidato, sí, pero también con el hombre, ¿no? Con el padre de familia, el esposo, a ver si nos dejas ahí un poquito preguntarte esas cositas. Queremos conversar con el hombre que decidió dar un paso al frente, ¿no? Tomar la decisión de hacer algo frente a este momento que está viviendo todo el Perú. Y para eso, pues quiero preguntarte, Frank, si tuvieras que describirte en una frase, ¿cuál sería esta? Yo creo que soy un hombre que hace las cosas correctas. Claro, así se te ve. Así se te ve. Mira, por ejemplo, te casaste a los 24 años. Sí, Te sí, de acuerdo. casaste. Es la mayoría de jóvenes a esa edad no tienen eso en mente, ¿no? Pero tú hiciste lo correcto, por ejemplo, también ahí. Tienes 3 hijos, ¿verdad? Sí, sí, 3 hijitos. La mayor tiene 10, el que sigue es hombrecito, tiene 7 y la menor va a cumplir 4 pronto. Están pequeños todavía. Los hijos son una alegría, una bendición. Y qué bueno que tengas hijos hoy en día, ¿no? Porque estamos viendo que se viene un invierno, como decía Juliana Caxia, demográfico. Entonces, Demográfico. sí, Claro. estamos haciendo nuestra parte nosotros, ¿ah? Y bueno, Frank, quería saber, ¿no? Tu experiencia como padre de familia, esposo, siempre te forma, ¿verdad? Yo me comprometí bastante joven, a los 24 años, Uh-huh. y creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque eso me ha permitido, ¿cómo podría decir? Ser menos egoísta, ¿no? Cuando uno es joven es bastante egoísta, solo empieza en sí mismo, pero una Claro. vez que te casas y sobre todo cuando tienes hijos, tienes que dejar ese egoísmo de lado y empezar a preocuparte por otras personas, ¿no? Que en este caso Claro. son la esposa y los hijos, y esa es la principal motivación para salir adelante, ¿no? Entonces yo creo que ese hecho en mi vida me ha dado bastante madurez, ¿no? Bastante madurez. Exactamente, es que eso es lo que pasa cuando uno tiene hijos, familia, te entiendo perfectamente. Y eso se traslada también a querer ayudar desde el legislativo, pues a todos los peruanos, ¿verdad? Ese Claro, porque sentimiento. Uh-huh. cuando yo digo que soy pro vida, pro familia, no solo lo digo en teoría, ¿no? En la práctica he estado a favor de la vida, por eso tengo mis bebés, y soy pro familia, defiendo a la familia conformada entre un hombre y una mujer, ¿no? Que es la institución natural en todas las sociedades, las civilizaciones, desde que la humanidad existe, es la institución natural que ha permitido que hasta la fecha sigamos existiendo, ¿no? Como seres humanos. Y por eso es que tiene el Estado actualmente ya le da una protección jurídica, ¿no? Porque es un tema de interés público y fortaleciendo a las familias, además, fortaleces a la sociedad, ¿no? Porque una familia bien estructurada, donde el papá y la mamá pueden cubrir todas las necesidades de sus hijos, ¿qué logra? Que el Estado no se meta e Tal incluso cual. gaste menos, porque los padres se encargan de la salud, de la educación, de la alimentación. Entonces el Estado no tiene que preocuparse de eso y puede orientar los recursos a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Esa es la lógica. Claro, porque el Estado tiene un papel subsidiario. En caso Así de que es. no haya, el Estado puede intervenir. Pero si nosotros hacemos nuestra parte, pues no sería necesario. Y como bien dices, podría concentrarse en quienes realmente lo necesitan. Frank, tú he visto que tienes formación en Derecho, ¿verdad? Sí, de acuerdo. También docente universitario. Es decir, con tu perfil académico tranquilamente te hubieses podido quedar en el sector privado, pero tú tienes una historia detrás, ¿verdad? Una historia familiar muy fuerte que yo creo que es lo que te ha motivado a participar en política. Has hablado de tu padre, ¿no? Un héroe de la patria, un hombre que luchó contra el terrorismo y cuya historia yo pienso que ha terminado marcando también la tuya. ¿Qué representa tu padre para ti, Frank? Como hombre y como ejemplo de servicio al Perú. Bueno, mi padre es un modelo y ejemplo de vida para mí también, ¿no? Porque era cabeza de familia y siempre se ha dedicado también a trabajar para que no nos falte nada en el hogar, ¿no? Tanto a mi madre como a mis hermanas, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces yo siempre lo Uh-huh. veía como un rol, un ejemplo a seguir, siempre muy Qué trabajador, bonito. ¿no? Se levantaba a 5 de la mañana para ir a trabajar y en mis primeros años de vida llegaba en la noche, ¿no? Por el trabajo del militar que es muy sacrificado. Claro, Y ya cuando era exigente. estudiante universitario pasó este tema del juicio Uh-huh. en el que a partir de
una investigación que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no tenía facultades para investigar como el Poder Judicial o el Ministerio Público, pero igual tomaron esta versión para acusar a todo un batallón del ejército que estaba en esa época en Junín, en un caso llamado Pucará, ¿no? Entonces metieron a todo el batallón, que eran como 50 personas, en este caso, y sin mayores pruebas, sin indicios, sin testimonios, a varios de ellos, incluido mi padre, les dictaron orden de detención. Mi padre estuvo con orden de detención como por 8 años, mientras trabajaba todos los días en el ejército, ¿no? O sea, imagínate el sinsentido, ¿no? Claro. Pero posteriormente este caso llega a un juzgado presidido por un mal juez, se apellidaba Serna Bazán, si no me equivoco, y este juez tenía conflicto de intereses porque tenía un hermano que trabajaba en IDL, o sea, IDL era los que defendían a las supuestas víctimas, ¿no? O sea, había un conflicto de intereses súper evidente, y a pesar de eso el juez no se quiso inhibir y sentenció a mi papá y otros oficiales a 19 años de prisión, sin ninguna prueba, sin testimonio, sin absolutamente nada, a la mala, ¿no? Claro. Muchos años después, ese juez terminó siendo destituido del Poder Judicial por corrupto, imagínate, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Así terminan. Así terminan estos miserables, ¿no? Pero en el caso de mi padre, bueno, de los 19 años de prisión estuvo 15 meses privado de su libertad y el caso llegó a la Corte Suprema. Y en una sala presidida por el juez César San Martín, que fue el que sentenció a Fujimori, o sea, nadie lo puede acusar de parcializado con los militares, y este juez terminó absolviendo a mi papá y otros muchos oficiales, en este caso, de prisión, ¿no? Y los declaró inocente de toda culpa. Pero acá está el tema, ¿no? Esos 15 meses en prisión... Preventiva. Claro, no era preventiva, era en primera instancia. Ya. Entonces, estos 15 meses privado de su libertad, todo el daño que le hizo a mi familia, a mi mamá, ¿quién lo recupera? ¿Quién lo repara? ¿No? Nadie, simplemente queda en nada. Y bueno, mi papá ha tenido suerte porque ahora está libre, pero hay cientos de militares y policías procesados, presos, por haber luchado contra el terrorismo y perseguidos por estas ONGs que defienden terroristas y que son financiadas desde el extranjero para hacerlo bajo excusa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es una de las banderas que yo voy a tomar cuando sea diputado. Yo voy a defender a estos militares y policías que nos defendieron en su momento, nos salvaron del terrorismo y que ahora están siendo injustamente encarcelados. Claro, pero vamos un poquito más profundo, es decir, ¿qué es lo que te genera? ¿Qué sientes cuando ves cómo se trata en el Perú a estos militares que han dado su vida, muchos de ellos, que se han tomado en serio esta lucha, que hemos ganado, es más, encima, y todo para que al final terminen tratándolos así, de esa manera? ¿Qué es lo que siente Frank Kerkel, que tiene su padre también, que ha pasado por todo esto? Tú has visto a tu mamá sufrir, me imagino a tus hermanos también. ¿Qué sientes? ¿Indignación? Porque eso es lo que te ha llevado a entrar a política, ¿verdad? En parte sí. Bueno, lo que yo siento es total indignación y cólera, ¿no? De cómo estas personas tergiversan la historia y con artimañas legales promueven juicios contra nuestros héroes, ¿no? Por un lado, y por otro lado, me da mucha pena, lástima que la mayoría de la sociedad peruana no reconozca a sus héroes. Porque si los policías y militares en su momento no ponían su pecho contra el terrorismo, ahorita seríamos una dictadura comunista como lo fue Pol Pot y se habrían matado masivamente a millones de peruanos, ¿no? Gracias a Dios, ese escenario nunca pasó, ¿no? Gracias a Dios, otros países como Estados Unidos honran a sus héroes, tienen un gran respeto por sus fuerzas armadas, por su policía, ¿no? Y acá totalmente diferentes, tanto como con los que lucharon contra el terrorismo, como los que lucharon también en la guerra del CENEPA contra Ecuador en su momento. Eso tiene que cambiar, debemos ser más agradecidos, creo, con nuestros héroes, ¿no? Claro, y eso es lo que te motiva, Frank. Te he visto en la calle, has estado en La Victoria, ¿no? Has estado recorriendo Lima. Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado la gente? ¿Dónde sientes que hay más aceptación hacia Renovación Popular? ¿Y dónde has sentido más hate? Yo te diría que no. Te diría que no, Nicola. Mira, ¿ya? En todos los lugares donde he hecho campaña, que ha sido, bueno, San Juan de Miraflores, Ate, Huaycán, Villa María del Triunfo,
San Juan del Lurigancho estuve hace poco, La Victoria, en todos los lugares donde hemos hecho campaña, ha habido una muy buena aceptación de la gente al mensaje renovador. Yo te diría que 8 o 9 de cada 10 personas aceptan muy bien a Rafael López Aliaga, a Renovación y a sus candidatos, ¿no? Y al contrario, se acercan, nos dicen qué están haciendo, ¿no? Tienen bolsitas dennos, ¿no? ¿Cómo ayudamos? Sí. ¿Cómo ayudamos? En Lima realmente se siente bastante apoyo. Y bueno, habrá 1 o 2 personas de cada 10 que te dicen no gracias, pero con respeto, ¿eh? Claro. Nunca hemos tenido, felizmente, actos malcriados ni nada de eso. Yo, por lo que veo en las calles, siento que Renovación Popular podría sacar por lo menos un 40% en Lima. Es exactamente lo que pienso yo, Frank. Yo, la verdad, acá en Plaza Digital, nosotros, los placeros, no creemos para nada en esas encuestas que nos da Datum. Ya justamente en el video del inicio, no sé si alcanzaste a ver, pues estamos desenmascarando cómo funcionan este tipo de instituciones, ¿no? Así que nosotros también estamos totalmente seguros de que, es más, nuestro lema es en primera vuelta, Frank. Así que qué bueno lo que nos cuentas. ¿Y sabes cuál es el comentario que escucho siempre a cada rato en muchas personas? Rafael, claro, es la única opción, me dicen. Exacto. Es la única opción, o sea, ni siquiera consideran que haya otra. Rafael es lo único. Hay que votar por él. Es que es la única y es la mejor opción también. Así es. Es la única y la mejor. Nosotros hemos revisado el plan de gobierno. De hecho, hoy día, tras terminar con esta maravillosa entrevista que nos has concedido, voy a hablar sobre seguridad porque se acerca el debate, ¿no? ¿Tienes alguna lectura, Frank, tú, con respecto al debate que va a realizarse el día de hoy? Bueno, he visto que Rafael ha estado practicando, se ha estado preparando. Yo creo que va a tener un buen desempeño y creo que ha aprendido de sus errores de la vez pasada, ¿no? Rafael es una persona que reconoce los errores y aprende de ellos. Yo soy muy optimista, creo que lo va a hacer muy bien y ahí vamos a estar apoyándolo. Exactamente, él ha dicho incluso que no va a responder insultos y me parece genial porque nosotros estamos cansados de los circos, de los shows que hacen en los debates, que si te acuso de esta cosa, de esta cosita, no hablan de las propuestas. Entonces nosotros estamos felices de que él haya dicho eso. ¿Sabes qué? Yo no voy a responder insultos, voy a hablar de mis propuestas. Y espectacular porque es el plan de gobierno que le saca la mugre a los demás. Y es el único plan de gobierno que no se ha hecho con inteligencia artificial, ¿no? Ojo. Todos los demás lo han puesto ChatGPT y les ha hecho el plan. No, el nuestro sí se ha hecho a la antigua, ¿no? A la antigua, a mano, escribiendo. Así es, él mismo ha dicho que ahí está su puño y letra, es lo que nos dijo en la entrevista que nos dio. Frank, quisiera hacerte una pregunta porque tú has estudiado Derecho, eres muy bueno debatiendo y eso se ve, ¿no? Tiene sus raíces en tus estudios. Queremos saber también si tienes alguna prueba de gestión, negociación o resultado, porque tú has sido asesor del almirante Cueto, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Entonces, alguna ley o proyecto de ley o algo de lo que tú estés detrás que nos puedas contar. Mira, en el despacho del almirante Cueto nosotros sacamos adelante la ley que fortalece a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, en sus funciones de fiscalización y control de las ONGs. Y esa ley ya fue aprobada por el Congreso, ya los reglamentos han sido aprobados y la APSI tiene todas las facultades para ver quiénes financian estas ONGs, con cuánto la financian y si el dinero que se está trayendo a estas ONGs la están utilizando realmente llega a los que más lo necesitan, ¿no? Además, la ley prohíbe a las ONGs utilizar recursos de la cooperación internacional para financiar protestas, marchas o juicios contra el Estado, ¿no? ¡Qué genial! Entonces es una ley muy buena. Mira, fue tan buena que 18 embajadas de países extranjeros se opusieron a la ley, imagínate. Ya sabemos ya por dónde van. ¿Qué es, no? Claro. Pero, no les conviene, definitivamente. Fue aprobada, y mira, fue coincidente porque justo al mismo tiempo Donald Trump eliminó USAID de Estados Unidos, ¿no? Entonces, fue por ahí, en eso, por ese tiempo justo. Sí, providencial. Otra ley que también yo fui el autor intelectual, pero el almirante Cueto la presentó como congresista, fue la ley que precisa los delitos de lesa humanidad, que es una ley que va a terminar con estos juicios, persecuciones eternas a los militares y policías que han luchado contra el terrorismo. Otra ley que hicimos también es la de inteligencia artificial, que es la primera ley de ese tipo en toda América Latina, la cual ya pone ciertos estándares éticos a las empresas que usan inteligencia artificial y establece algunos principios, ¿no? Entre los cuales está el principio de supervisión humana.
Eso quiere decir que tú puedes usar inteligencia artificial, pero siempre tiene que haber una persona, un ser humano que verifique lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial no te puede juzgar, por ejemplo. La inteligencia artificial no puede decir, te dan un crédito o no te lo dan, ¿no? Siempre tiene que haber un ser humano que revise todo eso para evitar abusos. Claro, o sea, le has dado orden, mejor dicho, porque lo que mencionabas de lesa humanidad, ¿no? Cuando no está especificado, entonces cualquier cosa puede serlo. Entonces asumo que tú le has dado cierto orden a eso, ¿verdad? Claro, o sea, lo que dice la ley es de que como Perú firmó la Convención de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad, Perú lo firmó a partir del 2000. Entonces el tratado solo rige del 2000 hacia adelante. No se puede aplicar de manera anterior o retroactiva, ¿no? Entonces, los casos del 80 al 2000 de lucha contra el terrorismo de ninguna manera pueden ser considerados lesa humanidad. Es lo que dice la ley. Y ya ha habido casos en los que los jueces felizmente la han aplicado. Genial, Frank. Ya estamos viendo, pues, placeros, ya saben, Frank Kerkel ha estado trabajando. Esas son unas de las leyes que él ha promovido, pues, a través del almirante Cueto. Así que ya sabemos que tenemos pruebas de gestión, ¿no? Lo que queríamos todos saber. Frank, hay quienes intentan encasillarte también en esto de la batalla cultural, ¿no? Como diciendo, pues, que vas a priorizar esto y no lo que realmente importa. Pero yo quiero decirte que pienso que si se descuida lo importante, vamos a estar perdiendo tiempo a cada rato apagando lo urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que la batalla cultural no es un tema secundario, podría incluso llegar a ser la raíz de muchos de los problemas que tiene el Perú hoy en día. ¿Tú qué le dirías a estas personas que te dicen eso? Bueno, yo les diría que no es de que yo ponga en agenda estos temas, ojo, ¿eh? Yo voy siempre de buena fe, tranquilito, voy a las entrevistas, a los debates, pero me tocan estos temas, ¿no? Los ponen. Claro. Entonces, yo lo que hago es responder. Te preguntan, ¿cuál es tu opinión sobre el matrimonio? Bueno, mi opinión es esta, que es hombre y mujer porque tiene potencial para procrear. Y luego me sale con que no, 2 hombres pueden procrear, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo? A ver, explícame eso, ¿no? Y, sí. Bueno, pero no es de que yo ponga el tema en debate, lo ponen los periodistas. Claro. Tú lo que decías es, como pareja, ¿cómo pueden 2 hombres como pareja procrear? Y la otra persona lo llevó al sentido individual. Claro, un hombre puede procrear, otro hombre puede procrear. Esa es una salida, ¿no? Que le dio, bueno, ya sabemos los agentes progres que tenemos acá en el Perú. Es que, lamentablemente, los argumentos progres son tan absurdos que ellos solos caen en sus contradicciones y terminan mal, ¿no? Exactamente. Yo lo que defiendo, no hay que ser un gran estudioso tampoco para defender lo que defiendo, solo hay que tener un poquito de sentido común. Y por eso hay un gran respaldo de la mayoría de gente sobre lo que digo, ¿no? Por ejemplo, los menores de edad, una niña de 14 años no puede tener relaciones, pues, con un viejo de 40 o de 50, eso está mal. Pero hay progres que defienden con unos argumentos sacados de los pelos, ¿no? O como el presidente, ¿no? Que se ampara en la ley. El presidente, imagínate, o el ministro, pero no solo ellos, también las ONGs feministas. Sí, te vi también en un programa con una señorita, creo, en donde tú le decías que tenemos que regresar la edad de consentimiento a 16, y ella te decía, ¡qué locura! Sí. Yo vi ese video y yo dije, ¿qué? Pero por supuesto que se tiene que regresar, jamás debió bajarse. Esto solo beneficia a los PDFs. Sí, por supuesto. Y por eso, pero esa es la hipocresía, porque la gente dice, qué feo las declaraciones del presidente, de acuerdo. Qué terrible, el ministro tuvo como una niña de 16, de acuerdo. Pero nadie dice que es legal que niñas de 14 hacia adelante tengan relaciones con adultos. Exactamente. Por eso yo de diputado voy a proponer nuevamente la penalización, por lo menos hasta los 16, que me parece lo correcto. El otro tema que me decían, que hay que hablarle de temas LGTB a los niños. A los niños hay que decirles que todas las relaciones son iguales, homosexuales, heterosexuales, entre 2, 4, 5 personas, y hay que decirles todo, ¿no? Y que ellos al final decidan lo mejor. Yo digo, ¿estás loco? Eso lo confunde. Tú no puedes explicarle eso. Es sentido común, pero los progres, no sé, su lógica está tan corrompida que no entienden, ¿no? Van por los niños, claro, siguen la narrativa progresista. Frank, mira, tenemos un comentario de Proyecto Autos. Dice, Frank, eres muy coherente. ¿Qué opinas de las encuestas que presentan los canales? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te apoyamos desde Plaza Digital. ¿Qué opinas de las encuestas, Frank?
Mira, yo creo que las encuestas, por ejemplo, ya no pueden ocultar que Rafael está primero, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente todas las encuestas ya lo ponen primero. Pero lo que sí están haciendo es jugar con el margen de error, ¿no? Cuando tú ves la ficha técnica de las encuestas, todos tienen un margen de error. Ajá. Más menos 2.5, más menos 3, ¿no? Entonces, Ajá. juegan con ese margen de error para inflar algunos candidatos, por ejemplo, Nieto, ¿no? Carlos Spa, Grosso, ¿no? Y por otro lado, utilizan eso para bajar a los candidatos que están primero, como Rafael, ¿no? Yo lo que creo, y estoy casi seguro, es que Rafael tiene ahorita un 25% por lo menos, pero las encuestas lo bajan, pues, ¿no? Y lo ponen en 15, en 13, en 11, Así ¿no? es. Así. Tiene un 25% del voto duro, ¿ah? Del voto que no se va a retractar. Yo soy un voto duro, por ejemplo. Yo voy a votar por Porky, pase lo que pase. Sí, también, por supuesto. Claro, somos Porky Lovers. Tú también eres Porky Lover, tú lo has dicho. Totalmente. Frank, una pregunta. Estas narrativas de las que estábamos hablando hace un momento, por ejemplo, las leyes pro crimen, ¿quién crees que esté detrás? Porque si uno investiga, uno se da cuenta de que lo que han hecho es darle orden a las leyes, que al no estar especificadas, pues un abogado, digamos, mañoso podría hacer lo que sea, ¿no? Con esas leyes. Entonces le han dado orden. Pero ¿quién crees que esté detrás de meterle a la gente en la cabeza que no, leyes pro crimen, renovación popular? ¿Quiénes están detrás de eso? Es este sector de izquierda caviar, ¿no? Que es especialista en crear narrativas, ¿no? Porque esta es una narrativa, ¿para qué? Para justificar el por estos no. Y el por estos no, claro, lo que quiere decir es no voten por estos partidos que no me gustan para que voten por mi candidato, por esto sí, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? Ahora, lo de las leyes pro crimen, ¿qué han hecho? Han cogido 8 leyes diferentes, ajá, las meten en una bolsita y dicen es pro crimen, ¿no? Sí. Y luego cuando yo voy a una entrevista te dicen, señor, ¿está a favor o en contra de las leyes pro crimen? Y les digo, ¿pero de cuál? ¿No? O sea, no te dicen. No te dicen, pues. Y no te dicen de cuál. Y yo te digo si estoy a favor o estoy en contra. No, es que si te dicen cuál es la ley a la que se refieren, que ni siquiera lo saben, pero si en caso te la mencionaran, tú podrías fácilmente desargumentar toda la payasada que han querido armar, por eso no te dicen cuál. Claro, por ejemplo, esta ley de delitos de lesa humanidad, que solo beneficia a los militares, policías que lucharon del 80 al 2000, o sea, hace 25 años, dicen que es una ley pro crimen. Y yo me pregunto, ¿a qué delincuente puede beneficiar esta ley que solo es para hasta el 2000? ¿A qué delincuente puede beneficiar? Nadie te responde. Claro. La ley de extinción de dominio, mira, Raúl Canelo, que era un señor súper ideologizado anticongreso y que es candidato por Libertad Popular actualmente, como decano del Colegio de Abogados de Lima, publicaron un pronunciamiento apoyando que se modifique la ley de extinción de dominio porque era arbitrario. Entonces el Congreso la modificó. ¿Eso es una ley pro crimen? ¿El señor Canelo es pro crimen? O sea, no tiene sentido. Luego hay otra que antes se podría declarar organización criminal a las organizaciones políticas. Esto es totalmente politizado. Lo estaban haciendo para que el poder de turno persiga partidos políticos, ¿no? Que en una democracia puede ser, como persiguieron de manera injusta a Keiko, porque la metieron presa por las puras 3 veces. Acá, por ejemplo, nosotros no estamos a favor de Keiko, pero sí sabemos lo que pasó. Sabemos que no había de dónde, sí lo sabemos. Continúa, por favor, perdón por haber interrumpido. Lo persiguieron a Alan hasta su muerte y han perseguido un montón de políticos de oposición. Entonces, a PPK le dijeron, ya, señor PPK, usted, su chofer y su secretaria son 3, son una organización criminal. Entonces, no tiene sentido, pues entonces por eso es que se ha tenido que precisar esos términos, ¿no? Claro. Y hay otras más, por ejemplo, hay una ley que sí yo modificaría, que le han reducido mucho el periodo para hacer interceptaciones telefónicas. Yo creo que hubo un exceso ahí, eso debería ampliarse, por ejemplo, ahí estoy a favor, ¿no? Pero el tema es que tiene que debatirse de manera técnica, ¿no? Con jueces, con fiscales, con policías, no con narrativas ni cuentos ideológicos. Claro, todo tendencioso, sacan sus videos todos tendenciosos, sospechosos, ¿no? Y la gente que cae redondito, la gran mayoría. Yo en algún momento también caí, pero es tan fácil como ir a investigar. Sí. O sea, desmontar eso es tan fácil como ir a investigar. Frank, quisiera hacerte una pregunta sobre Petroperú. Petroperú ha sido y sigue siendo defendida por sectores de izquierda, lo han agarrado como una bandera ideológica. ¿Cómo es que la izquierda ha logrado convencer a mucha gente de que esta empresa, que sabemos que acumula grandes pérdidas y que casi
cero beneficios, digamos, reales para la gente. ¿Por qué los ha convencido de que tiene que ser defendida? Mira, según RPP, hace poco escuché, Petroperú hasta ahora ha perdido 18.000 millones de soles. ¿Ya? O sea, el Estado ha gastado 18.000 millones de soles en una empresa que no es rentable. Claro. Es un absurdo, ¿no? Imagínate que ese Total. dinero lo hayamos podido invertir en carreteras, en hospitales, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿cómo la izquierda ha convencido a la gente? Bueno, nuevamente es su narrativa, ¿no? Entonces, la narrativa es, Petroperú es una empresa estratégica, ¿no? Estratégica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque maneja el petróleo. Pero, ¿qué estratégica es, no? O sea, cuando hubo la crisis del gas de camisea, subió el petróleo en todos lados, ya. ¿Acaso gracias a Petroperú bajó el petróleo, disminuyó, se mantuvo? No, mentira. Claro, eso es lo que yo quisiera preguntarte. Es decir, si hacemos una reforma, ¿no?, profunda en Petroperú, ¿qué cambios concretos vería el peruano común en su vida? O sea, claro, beneficiaría al Estado. Como bien dijiste, el dinero que ya no se va a gastar en eso, se podría Claro. usar, pero ¿qué beneficios directos veríamos los peruanos? Bueno, yo pienso de que privatizando Petroperú se puede promover competencia primero, ¿no? Que ingresen no como ahorita que solo hay 2, 3, 4 distribuidores de petróleo, sino que ingresen más, que haya 10, 15. Por otro lado, se tiene que promover agresivamente las exploraciones de petróleo, porque Perú es un país petrolero, solo que actualmente importamos la mayoría de petróleo, ¿no? Pero Perú es un país petrolero, hace poco se descubrieron grandes yacimientos frente a la costa norte de Perú, y si tuvieras una política de promoción de exploraciones, podrías encontrar muchas más reservas de petróleo y eso ayudaría a disminuir los costos. Se supone que Petroperú debería promover eso, pero no lo hace, pues. Claro, luego, es que no les interesa porque igual pasa lo que pase, el Estado les va a seguir rescatando, entonces no les interesa avanzar. Así Al es. privado sí. En el gobierno de Humala se construyó esta refinería de Talara que terminó costando el triple, y no refina petróleo, porque no tenemos petróleo. O sea, ¿cómo construyes una refinería para refinar petróleo sin petróleo? Eso es una decisión ideológica, política, no técnica, y es la que está afectándonos a todos nosotros, ¿no? Yo creo, igual que Rafael, que hay que tomar decisiones radicales y tomar el toro por las astas, ¿no? Si una empresa no sirve, es ineficiente, tiene que ser privatizada, y que lo haga el privado, eso sí, supervisado fuertemente por el Estado para que no vaya a cometer abusos, ¿no? En eso sí, totalmente de acuerdo. O sea, con parámetros, ¿no? Que no tampoco nos saquen totalmente del juego. Me parece genial. Si la gente supiera esto, yo creo que tendríamos incluso más apoyo. Tú, Frank, hace rato estábamos coincidiendo en que somos Porquilovers. ¿Cómo conociste a Rafael López Aliaga? Mira, en el 2020... un amigo en común me presentó a Rafael, ¿no? Me dijo, oye, acá Rafael está haciendo un partido, ¿no? Nuevo. Y yo manejaba un blog en ese momento de derecha bien conocido, Catarsis y Harakiri, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, me animé a escribirle a Rafael y me presenté, ¿no? Rafael, yo soy tal, manejo este blog, tengo mi maestría, mis estudios, ¿no? Estoy interesado. Y Rafael me llamó por teléfono y me dice, oye, Fran, gusto en conocerte, sí te sigo, ¿no? Y ¿sabes qué? Tenemos ideas parecidas, principios parecidos. Te invito a postular por el partido, ¿no? Por Renovación. Así fue. Yeah. No me cobró ni 10 céntimos, ni un sol, absolutamente nada por ser parte del partido. Yo acepté, renuncié a mi trabajo para postular y recuerdo en ese momento me dieron el número 21 al Congreso. Hice una campaña también bastante austera, pero más que todo en redes, y obtuve casi 20,000 votos. Y ingresaron 6 congresistas por Renovación, yo era el número 7, quedé como primer accesitario, hasta ahora soy primer accesitario, pero no ingresé, ¿no? Pero y por poquito. Por poquito, sí. Claro. Oye, ¿sabes qué? Esta vez Renovación Popular es aún más conocida que en el 2021, tiene mucha más aceptación. Yo tengo grandes expectativas, nosotros acá en Plaza Digital estamos muy emocionados de que ya llegue el día, ¿no? Para ir a votar y darles nuestro voto. Yo ya dije, yo tengo a Alejandro Muñante, a Edgar Mancha, Milagros Jauregui, Aldo Bravo y Frank Kerker. Esas son mis opciones. Gracias, yo voy a votar por todos ellos, de verdad, porque siento que me representan. Cada uno de ustedes me representa. Pero quiero saber qué es lo que viste en Porky. O sea, así lo conociste, pero ¿qué, después de haberlo conocido, qué viste en él para que tú digas, no, con él es? Claro, con él, claro. Me puse a investigar, lógicamente, sobre su vida, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, era una persona sencilla, humilde. La mayor parte de su vida ha estado en provincia,
ha estudiado en la universidad que yo estudié, la Pedro Ruiz Ujú. Gallo, que es una universidad pública de Lambayeque, y Sí. luego ahorró, juntó su dinerito trabajando y estudió en la Universidad de Piura. Y fue haciendo muchas empresas y todas exitosas. O sea, todo lo que Rafael toca, lo gestiona, se vuelve exitoso. Eso es algo muy bonito que él tiene. Tal Y cual. tiene empresas exitosas en hotelería, en turismo, en finanzas, en educación. Realmente es sorprendente todo lo que ha hecho y además él ha donado más del 50% de sus ingresos siempre a la iglesia, a causas de caridad. No, no lo dice porque no es Claro. figurético como otros, pero lo hace. O sea, Ujú. es algo realmente impactante todo lo que él ha venido haciendo, pero se dio cuenta en un momento que no bastaba con ser buen empresario ni con donar dinero, sino que para cambiar las cosas había que meterse a política. Entonces se metió a política pagando muchas veces con su propio dinero, ¿no? Perdiendo dinero y exponiéndose a ser atacado, insultado, difamado. Y Comiéndose el bueno, pleito. tuvo muy buen, para ser alguien desconocido en el sector político, el 2021 tuvo muy buenos resultados. Quedó en tercer puesto. Imagínate ahora. Y luego, bueno, fue alcalde de Lima y como alcalde de Lima también ha demostrado ser exitoso, porque muchas veces el empresario no es bueno en gestión pública, pero en este caso es bueno. Y ha dejado más de 100 obras preciosas para Lima, que la gente lo percibe en su día a día, le ha mejorado la calidad de vida. A mucha Y gente. ahora postula presidente de la República, entonces, y aparte, bueno, ya es católico, cristiano, cree en Dios, creyente, pro vida, pro familia, ya, ¿qué más puedo pedir, no? Exacto, eso es lo mismo que yo digo. A Porky no le basta con ser de derecha cristiana, sino que nos tiene que entregar un plan de gobierno magistral. Así es, Porky. Frank, muchísimas Sí, es. gracias por habernos visitado una vez más en Plaza Digital Perú. Vas por el número 14, chicos. Frank Erkel, una vez más lo decimos, va con el número 14 por Lima. Pero para alguien que te escucha, digamos, por primera vez, Frank, ¿por qué tendría que marcar tu número? Tus palabras finales, Frank, por favor, para todos nosotros. Claro, muchas gracias, Nicole. Bueno, yo soy Frank Kerkleck, católico, esposo, padre de familia. Yo defiendo la vida, defiendo la familia, defiendo la patria, la libertad y a los emprendedores. Son mis principios de toda la vida, los he defendido, los seguiré defendiendo como diputado. Yo te invito a marcar las 5R de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presidente en primera vuelta, y en la cuarta columna de diputados marcar la R y escribir el número 14. Así yo podré ser tu voz en el próximo Congreso, y así como defiendo las ideas correctas en las calles, en los debates, en las entrevistas, lo defenderé en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Gracias a ti, Frank. Oye, y te comprometemos para cuando, porque yo sé que tú vas a ingresar, si la vez pasada te faltó poquito, pues ahora de todas maneras te vamos a ver en el legislativo y te comprometemos desde Plaza Digital Perú a que no sea esta la última transmisión que hagamos con nosotros, por favor. Justamente le comenté a tu padre Ajá. que si soy diputado, la primera entrevista que voy a dar es a él. Así que yo voy a cumplir mi promesa, sí o sí. Hombre de palabra, como tiene que ser. Muchísimas gracias, Frank. Hasta luego. Gracias, Nicole. Un saludo a todos. Nos vemos. Nos vemos.